La tensión se calentó en Apatzingán, Michoacán, tras los violentos acontecimientos del pasado 9 de diciembre, cuando elementos de la policía municipal fueron atacados con rifles de alto calibre por presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Los hechos dejaron un saldo de 2 agentes heridos y desataron un mega operativo que paralizó varias colonias del municipio. Según diversas fuentes locales, el ataque forma parte de una estrategia más amplia del grupo criminal para consolidar su control territorial en la región y enviar un mensaje contundente a las fuerzas del orden. El enfrentamiento se registró poco después de la 1:30 de la tarde en la colonia Cristóbal Colón, específicamente en el área conocida como Las Antenas, cuando policías municipales perseguían un vehículo rojo tripulado por hombres armados. La persecución terminó en una intensa tracatera que dejó a 2 elementos heridos y provocó el despliegue inmediato de un operativo conjunto que incluyó la participación de helicópteros militares sobrevolando la zona en busca de los agresores. De acuerdo con testimonios de habitantes de la colonia Cristóbal Colón, la balacera provocó pánico entre los residentes, quienes se vieron obligados a resguardarse en sus hogares mientras los disparos retumbaban en las calles. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran el vehículo de los agresores abandonado en el lugar, con evidentes impactos de bala en su carrocería, así como casquillos percutidos dispersos por todo el perímetro donde se desarrolló el enfrentamiento. Testigos de la zona reportaron que los hombres armados utilizaron rifles de grueso calibre, posiblemente armas largas tipo AR-15 y AK-47, conocidas por ser las favoritas de los grupos criminales que operan en Michoacán. La potencia de fuego desplegada por los agresores obligó a los policías municipales a replegarse y solicitar apoyo inmediato de fuerzas federales. Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones estatales acudieron al lugar en cuestión de minutos, implementando un cerco de seguridad que abarcó varias colonias aledañas. Los 2 agentes municipales que cayeron heridos durante el ataque fueron trasladados de urgencia a las instalaciones del ISS-STE local, donde recibieron atención médica especializada. Según reportes preliminares, ambos elementos presentan heridas de consideración, pero se encuentran fuera de peligro. El personal médico que los atendió destacó que uno de los agentes recibió un impacto en el hombro izquierdo, mientras que el otro presenta lesiones en la pierna derecha. Las instalaciones del hospital fueron blindadas por elementos de seguridad para garantizar la integridad del personal médico y de los pacientes que se encontraban en el lugar. El operativo desplegado tras el ataque incluyó la participación de un helicóptero militar que sobrevoló durante varias horas el municipio y las comunidades circundantes en busca de los agresores. De acuerdo con medios locales, los sospechosos lograron huir del lugar aprovechando el conocimiento del terreno y las múltiples brechas de terracería que conectan a Apatzingán con comunidades rurales de la región. Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenciones relacionadas con este ataque directo contra las fuerzas del orden. El ataque del pasado martes no es un hecho aislado en Apatzingán, municipio que se ha convertido en uno de los bastiones más disputados por diversos grupos criminales en Michoacán. La plaza de Apatzingán representa un punto estratégico para el narcotráfico debido a su ubicación geográfica, que conecta la tierra caliente michoacana con el estado de Guerrero y con rutas hacia la costa del Pacífico. Esta posición privilegiada ha convertido al municipio en escenario de constantes enfrentamientos entre células del cártel Jalisco Nueva Generación, los Viagras y otros grupos que buscan mantener o expandir su presencia en la región. Habitantes de Apatzingán señalaron que durante las últimas semanas han observado un incremento notable en la presencia de convoys armados circulando por las principales vías del municipio, especialmente durante las noches. Estos grupos armados se desplazan en troconas blindadas, vehículos de lujo que han sido modificados para resistir impactos de bala y que portan logotipos o distintivos que los identifican con determinada organización criminal. Los residentes comentan que estos convoys transitan con total libertad sin que las autoridades intervengan, generando una sensación de indefensión entre la población civil. Según el noticiero local Michoacán en Vivo, que ha dado seguimiento a los acontecimientos violentos en la región, el ataque contra los policías municipales forma parte de una estrategia intimidatoria del cártel Jalisco Nueva Generación para desalentar cualquier tipo de operativo de las fuerzas del orden en zonas que considera bajo su control. Esta táctica ya se ha implementado en otros municipios de Michoacán y de estados vecinos como Jalisco y Guanajuato, donde grupos criminales han ejecutado a elementos policiales que ingresan a territorios que consideran vetados para las autoridades
La violencia en Apatzingán se ha recrudecido durante los últimos meses como parte del reacomodo de fuerzas criminales que se disputan el control de la Tierra Caliente michoacana. Este conflicto tiene raíces profundas que se remontan a la fragmentación de grupos criminales que anteriormente operaban bajo una misma estructura. La ruptura de alianzas y el surgimiento de células independientes han generado un escenario de guerra permanente donde los principales afectados son los habitantes de comunidades que se encuentran en medio del fuego cruzado. Las autoridades estatales han reconocido que Apatzingán y varios municipios circundantes representan uno de los mayores desafíos en materia de seguridad para Michoacán. A pesar de los operativos implementados y del despliegue permanente de fuerzas federales en la región, los grupos criminales mantienen una capacidad operativa que les permite ejecutar ataques coordinados contra las fuerzas del orden y mantener el control de facto sobre amplias extensiones de territorio. De acuerdo con analistas en seguridad consultados por medios locales, el ataque contra los policías municipales del pasado martes puede interpretarse como una respuesta directa a los operativos que las autoridades han implementado en la región durante las últimas semanas. Estos operativos han resultado en la detención de varios presuntos integrantes de grupos criminales, así como en el aseguramiento de armas, drogas y vehículos relacionados con actividades ilícitas. Sin embargo, lejos de debilitar a las organizaciones criminales, estas acciones parecen haber generado una reacción violenta que busca demostrar que mantienen el control territorial. Testigos del enfrentamiento del pasado martes relataron que los agresores mostraron un nivel de entrenamiento y coordinación que sugiere que no se trata de criminales comunes, sino de integrantes de células especializadas que cuentan con preparación táctica. La forma en que ejecutaron el ataque, utilizando el vehículo como señuelo para atraer a los policías a una zona donde tenían ventaja táctica, demuestra un nivel de planificación que preocupa a las autoridades locales. Los videos que circulan en redes sociales captaron el momento exacto en que elementos de seguridad acordonaron el área donde se desarrolló el enfrentamiento. En las grabaciones se observa la presencia de múltiples patrullas, vehículos militares y personal fuertemente armado que estableció un perímetro de seguridad mientras equipos de investigación forense recababan evidencias en el lugar. Los casquillos percutidos, impactos de bala en inmuebles cercanos y el vehículo abandonado por los agresores fueron documentados como parte de la carpeta de investigación que se abrió por estos hechos. La respuesta de las autoridades estatales no se hizo esperar. El gobierno de Michoacán emitió un comunicado en el que condena enérgicamente el ataque contra los elementos policiales y refuerza su compromiso de garantizar la seguridad en todos los municipios del estado. El comunicado destaca que se intensificarán los operativos de vigilancia en Apatzingán y comunidades aledañas con el objetivo de identificar y capturar a los responsables de este ataque y desarticular las células criminales que operan en la región. Sin embargo, habitantes de Apatzingán expresan escepticismo ante estas promesas gubernamentales. En conversaciones con reporteros locales, varios residentes señalaron que han escuchado discursos similares en múltiples ocasiones a lo largo de los años, pero la realidad es que la violencia continúa escalando y los grupos criminales mantienen una presencia intimidante en las calles. Esta desconfianza hacia las instituciones se ha convertido en un sentimiento generalizado en comunidades que han sido testigos de décadas de violencia relacionada con el narcotráfico. El contexto histórico de Apatzingán es fundamental para entender la complejidad del problema de seguridad que enfrenta el municipio. Durante años, esta zona fue controlada por la familia michoacana y posteriormente por los Caballeros Templarios, organizaciones que fueron desmanteladas mediante operativos federales y la intervención de grupos de autodefensa. Sin embargo, el vacío de poder que dejó la caída de estos grupos fue rápidamente ocupado por nuevas células criminales, incluyendo al Cártel Jalisco Nueva Generación, que ha buscado expandir su presencia en Michoacán como parte de su estrategia de control territorial en el occidente del país. La disputa por Apatzingán no solo tiene que ver con el narcotráfico tradicional, sino también con el control de otras actividades ilícitas que generan millones de pesos, como la extorsión, el cobro de piso a comerciantes y agricultores, el robo de combustible y la tala ilegal de bosques. Estas economías criminales paralelas han convertido a municipios como Apatzingán en plazas altamente codiciadas que los grupos delictivos no están dispuestos a ceder sin librar batallas violentas. Los agricultores de la región, especialmente los productores de limón y aguacate, han sido víctimas constantes de la violencia y la extorsión. Muchos de ellos se ven obligados a pagar cuotas mensuales
a grupos criminales para poder trabajar sus tierras y transportar sus productos sin ser víctimas de robos o secuestros. Esta situación ha generado un impacto económico devastador en una región que depende fundamentalmente de la actividad agrícola. La situación de inseguridad en Apatzingán también ha afectado gravemente el comercio local. Muchos negocios han cerrado sus puertas ante la imposibilidad de hacer frente a las extorsiones o por temor a convertirse en víctimas de la violencia. Las calles que antes estaban llenas de actividad comercial ahora lucen semivacías, especialmente durante las noches, cuando los habitantes prefieren permanecer en sus hogares para evitar cualquier tipo de riesgo. Las escuelas del municipio también han resentido el impacto de la violencia. En múltiples ocasiones, las clases han tenido que suspenderse debido a enfrentamientos o bloqueos implementados por grupos criminales. Los padres de familia viven con la angustia constante de que sus hijos puedan quedar atrapados en medio de un tiroteo mientras se trasladan hacia o desde sus planteles educativos. El sistema de salud local enfrenta presiones extraordinarias debido a la violencia. El personal médico del ISSSTE y de otros hospitales de Apatzingán ha tenido que desarrollar protocolos especiales para atender a víctimas de balaceras, algo que desafortunadamente se ha vuelto rutinario. Los doctores y enfermeras trabajan bajo condiciones de estrés extremo, sabiendo que en cualquier momento pueden recibir múltiples pacientes con heridas de bala que requieren atención urgente. La presencia militar en Apatzingán se ha vuelto permanente desde hace varios años, pero los resultados en términos de reducción de la violencia han sido mixtos. Si bien los operativos conjuntos han logrado desarticular células criminales y realizar importantes decomisos de armas y drogas, la capacidad de regeneración de estos grupos es notable. Por cada célula desmantelada, nuevos integrantes son reclutados para ocupar esos espacios, perpetuando un ciclo de violencia que parece no tener fin. Las autoridades federales reconocen que el problema de seguridad en Michoacán requiere estrategias integrales que vayan más allá de la confrontación armada. Se ha hablado de programas sociales, oportunidades de empleo y proyectos de desarrollo comunitario como herramientas complementarias para atacar las causas estructurales que alimentan al crimen organizado. Sin embargo, la implementación efectiva de estas estrategias ha enfrentado múltiples obstáculos, incluyendo la corrupción, la falta de recursos y la complejidad del tejido social en regiones con presencia histórica del narcotráfico. El ataque contra los policías municipales del pasado martes refleja el reacomodo violento de las fuerzas criminales en Michoacán y subraya la vulnerabilidad de las corporaciones policiales locales frente a grupos que cuentan con armamento de alto poder y recursos económicos prácticamente ilimitados. Muchas policías municipales en el estado operan con equipamiento obsoleto, salarios bajos y sin el entrenamiento necesario para enfrentar amenazas de esta magnitud, lo que los coloca en una posición de desventaja extrema. Los 2 elementos heridos en este ataque se suman a una larga lista de policías que han sido víctimas de la violencia criminal en Michoacán. Cada uno de estos ataques deja familias destrozadas, huérfanos y viudas que deben aprender a vivir con la ausencia de sus seres queridos. El costo humano de esta guerra contra el narcotráfico es incalculable y las cicatrices que deja en las comunidades tardarán generaciones en sanar. Mientras las autoridades continúan trabajando para dar con los responsables del ataque, la población de Apatzingán permanece en estado de alerta, consciente de que la violencia puede estallar en cualquier momento y en cualquier lugar. La normalización de la violencia es uno de los efectos más preocupantes del conflicto, ya que las nuevas generaciones están creciendo en un entorno donde los tiroteos, los enfrentamientos y la presencia de grupos armados forman parte del paisaje cotidiano. La situación en comunidades rurales cercanas a Apatzingán no es menos alarmante. Poblados como Aguililla, Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán han experimentado niveles similares de violencia, convirtiéndose en zonas donde el Estado tiene poca o nula presencia efectiva. Los habitantes de estas comunidades han denunciado que los grupos criminales operan con total impunidad, estableciendo retenes improvisados, cobrando cuotas a transportistas y comerciantes e incluso impartiendo su propia forma de justicia en territorios que consideran bajo su dominio absoluto. El transporte público en la región ha sido uno de los sectores más golpeados por la inseguridad. Choferes de autobuses y taxistas han reportado que con frecuencia son detenidos en bloqueos ilegales donde se les obliga a entregar dinero o mercancías. Algunos transportistas han sido víctimas de secuestro, mientras que otros simplemente han decidido dejar de prestar servicio en rutas que atraviesan zonas consideradas peligrosas. Esta situación ha dejado a muchas comunidades prácticamente aisladas,
dificultando el traslado de estudiantes, trabajadores y personas que necesitan servicios médicos en ciudades más grandes. Las organizaciones de la sociedad civil en Michoacán han alzado la voz ante la crisis de seguridad que atraviesa el Estado. Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, grupos de derechos humanos y asociaciones de familiares de víctimas han denunciado que la violencia ha alcanzado niveles insostenibles y que las autoridades no han sido capaces de garantizar condiciones mínimas de seguridad para la población. Estas organizaciones exigen una estrategia integral que priorice la protección de la vida y la dignidad de los ciudadanos por encima de cualquier otra consideración. El impacto psicológico de vivir en medio de la violencia es devastador. Especialistas en salud mental que trabajan en la región han documentado un incremento significativo en casos de estrés postraumático, ansiedad y depresión entre la población, particularmente entre niños y adolescentes que han sido testigos de actos violentos o que han perdido familiares en el conflicto. Sin embargo, los servicios de apoyo psicológico son escasos o inexistentes en muchas comunidades, dejando a las víctimas sin las herramientas necesarias para procesar el trauma. La economía de Apatzingán ha sufrido un deterioro progresivo debido a la inseguridad. La inversión privada ha prácticamente desaparecido, ya que ningún empresario está dispuesto a arriesgar su capital en una zona donde las amenazas de extorsión y secuestro son constantes. Los pocos negocios que logran sobrevivir operan con márgenes de ganancia mínimos, después de pagar las cuotas que les imponen los grupos criminales. Esta situación ha generado un círculo vicioso de pobreza y desesperación que empuja a muchos jóvenes a considerar el crimen organizado como su única opción de supervivencia. El sector turístico, que en otras épocas representaba una fuente importante de ingresos para la región, ha colapsado por completo. Los pocos visitantes que llegan a Apatzingán lo hacen por necesidad, no por elección. Los hoteles operan con ocupaciones mínimas, los restaurantes han visto caer dramáticamente su clientela y las pequeñas empresas dedicadas a servicios turísticos han tenido que cerrar sus puertas. La belleza natural de la tierra caliente michoacana permanece prácticamente inexplorada debido a la percepción generalizada de que se trata de una zona de alto riesgo. La migración forzada se ha convertido en una realidad para muchas familias de Apatzingán. Cientos de residentes han tomado la dolorosa decisión de abandonar sus hogares, sus tierras y sus negocios para buscar seguridad en otras regiones del país o incluso en Estados Unidos. Estas personas se unen a las miles de víctimas del desplazamiento forzado interno en México, un fenómeno que las autoridades han reconocido tardíamente y para el cual no existen políticas públicas efectivas de atención y reparación. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para que los habitantes de Apatzingán se mantengan informados sobre situaciones de riesgo en tiempo real. Grupos de WhatsApp y páginas de Facebook locales publican constantemente alertas sobre enfrentamientos, bloqueos y presencia de grupos armados en distintas zonas del municipio. Esta información, aunque útil para evitar áreas peligrosas, también contribuye a mantener un clima de tensión permanente entre la población. La relación entre los medios de comunicación locales y los grupos criminales es compleja y peligrosa. Varios periodistas que han cubierto temas relacionados con el crimen organizado en Michoacán han recibido amenazas directas o han sido víctimas de ataques. Esta situación ha generado un fenómeno de autocensura, donde muchos reporteros prefieren no investigar ciertos temas por temor a represalias. La libertad de prensa en la región existe más en el papel que en la práctica, limitando severamente el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre los acontecimientos que afectan su vida cotidiana. Los líderes comunitarios y activistas sociales también enfrentan riesgos extraordinarios. Aquellos que se atreven a denunciar públicamente los abusos o a organizarse para exigir mejores condiciones de seguridad se convierten en objetivos potenciales de grupos criminales que ven cualquier forma de organización civil como una amenaza a su control territorial. Este clima de intimidación ha debilitado significativamente el tejido social en comunidades que históricamente se caracterizaban por su solidaridad y capacidad de organización. Sin un reporte oficial final sobre los hechos del pasado martes, los habitantes de Apatzingán se preparan para lo que podría ser un incremento en la violencia durante las próximas semanas, temiendo que el ataque contra los policías municipales sea solo el preludio de una confrontación más amplia entre grupos criminales y fuerzas del orden en la región. La incertidumbre y el miedo
se han convertido en compañeros permanentes de quienes habitan esta zona de Michoacán, donde la esperanza de días mejores parece desvanecerse con cada nuevo episodio de violencia que sacude a sus comunidades. Persecución y enfrentamiento entre policías municipales y mugrosos en Apatzingán, Michoacán, dejó 2 elementos heridos. Un fuerte operativo militar, policial y de cuerpos de rescate se desató este martes en el municipio de Apatzingán, Michoacán, luego de que elementos de la policía municipal fueran atacados a balazos por pasajeros de un vehículo que estaban persiguiendo. Los hechos se registraron poco después de la 1:30 de la tarde, cuando agentes municipales iniciaron la persecución de un vehículo de color rojo tripulado por hombres sospechosos. La persecución concluyó al llegar al sitio conocido como Las Antenas, en la colonia Cristóbal Colón. Los sospechosos detuvieron la marcha y se enfrentaron a tiros contra los policías, utilizando rifles de grueso calibre. De acuerdo con información preliminar, 2 policías municipales cayeron heridos. En el lugar, de inmediato se implementó un fuerte operativo de seguridad por tierra y aire. Un helicóptero militar fue avistado sobrevolando el municipio en busca de los agresores, cuyo paradero se desconoce hasta el momento. Los agentes heridos fueron trasladados a las instalaciones del ISSSTE local, las cuales fueron blindadas por elementos de seguridad para resguardar la integridad del personal médico y de los pacientes. Las autoridades continúan trabajando para dar con los responsables de este ataque directo contra las fuerzas del orden.